Bueno, queridos amigos, buenos días. Hoy vamos a volver a hablar de la conciencia, volver a hablar de física cuántica, volver a hablar de algunas cosas importantes, de las que es importante estar consciente todos nosotros. Pero vamos a empezar hablando entonces de la conciencia, porque en la realidad, conciencia, que viene del latín, conscientia, en ese caso refiere a algo muy importante para nosotros. La traducción de conciencia del latín es algo así como el conocimiento compartido. El conocimiento compartido, eso suena realmente interesante. Y suena muy especialmente interesante, obviamente que no es lo mismo que conciencia, que es ser conscientes de eso, ser conscientes de lo que nosotros somos, de lo que el ser tiene de sí mismo y de su entorno. Son dos conciencias diferentes. Entonces, en realidad, vamos a ahondar en eso, vamos a ahondar en los tipos de conciencia, muy especialmente hoy, porque vamos a profundizar sobre las aperturas temporales, sobre el desdoblamiento del tiempo y muchas cosas más. Pero tal vez para eso también sea importante primero profundizar en algo que hemos profundizado en algunos otros videos, pero vamos a incluir aquí uno. Vamos a profundizar sobre qué es la cuántica y qué es el experimento de la doble ranura, lo que da lugar a entender la dualidad de la materia, aquello por lo que Einstein recibió un premio Nobel, que es entonces la dualidad de la materia. Vamos a ver un pequeño video sobre eso. Leo los cómics del Doctor Cuanto. Todo el mundo cree que son cosas de críos, pero son reales. Así que hago magia en la cancha. Lo que nos enseñan en el colegio no es exactamente la verdad. Además, los sentidos nos gastan bromas. Uno debe preguntarse, ¿qué es la realidad en la que nos encontramos? Los físicos modernos dicen que no son más que ondas de información. ¿Me lo creo? Eso espero. ¡Oiga! Así que hago magia en la cancha. Sí, yo siempre escojo primero al niño prodigio. El Doctor Cuanto dice que todo el mundo tiene poderes mágicos, que todo el mundo los usa, que los usa siempre. Cada vez que uno mira. Y aquí tenemos al padre de todos los misterios cuánticos. El experimento de la doble ranura, que tiene muy mala fama. Para entender este experimento, primero tenemos que ver cómo actúan las partículas o las bolitas de masa. Si disparamos al azar un objeto pequeño, canicas por ejemplo, hacia la pantalla, vemos reflejado un patrón en la pared de detrás en la que han rebotado tras pasar por la ranura. Y ahora, si añadimos una segunda ranura, lo lógico es esperar ver una segunda franja en la pared de detrás. Ahora, probemos con ondas. Las ondas alcanzan la ranura, se propagan y llegan a la pared de detrás, donde tienen mayor intensidad justo enfrente de la ranura. La franja de resplandor demuestra precisamente esa mayor intensidad. Es un efecto similar al de la franja que dibujan las canicas. Pero cuando añadimos la segunda ranura, ocurre algo distinto. Si la parte superior de una onda choca con la inferior de otra, se eliminan entre ellas. De esta forma, en la pared obtenemos un patrón de interferencias. Donde chocan las dos partes superiores hay más intensidad. las líneas resplandecientes, y donde se eliminan no hay nada. Así pues,
Cuando lanzamos algo, es decir, materia, a través de dos ranuras, obtenemos esto, dos franjas de golpes. Pero con ondas, el resultado es un patrón de interferencias con muchas franjas. Muy bien, de momento. Vamos a ponernos cuánticos. Un electrón es un pedacito minúsculo de materia, como una canica diminuta. Lancemos una ráfaga a través de una ranura. Se comportan como las canicas, solo una franja. Si lanzamos estos pedacitos minúsculos a través de dos ranuras, tendrían que dibujarse, como en el caso de las canicas, dos franjas. ¿Qué? Un patrón de interferencias. Hemos lanzado electrones, pedacitos de materia. Pero aparece un patrón como con las ondas, no como con las canicas. ¿Cómo? ¿Cómo pueden trozos de materia generar un patrón de interferencias como una onda? No tiene sentido. Pero los físicos son muy inteligentes y pensaron, quizá las bolitas rebotan unas contra otras y crean ese dibujo. Y decidieron lanzar los electrones de uno en uno. Así no podían afectarse unos a otros. Pero estuvieron así una hora y vieron aparecer el mismo patrón de interferencias. No podemos ignorar la conclusión. Cada electrón sale como partícula. Se convierte en una onda de posibilidades, pasa por las dos ranuras e interfiere consigo mismo hasta que golpea la pared como partícula. Pero matemáticamente es aún más curioso. Pasa por las dos ranuras y por ninguna. Pasa por una y por la otra. Todas estas posibilidades están superpuestas las unas con las otras. El experimento desconcertó muchísimo a los físicos, tanto que decidieron mirar con atención para decidir por qué ranura pasaba en realidad el electrón. Pusieron un dispositivo de medición junto a la pantalla de las dos ranuras para ver por cuál pasaba y lanzaron el electrón. Pero el mundo cuántico es mucho más misterioso de lo que podían haberse imaginado. Cuando miraron, el electrón volvió a comportarse como una canica pequeña. Dibujó un patrón de dos franjas, no un patrón de interferencias. La misma acción de medir u observar por qué ranura pasaba conllevó que solo pasara por una, no por las dos. El electrón decidió actuar de manera distinta, como si fuera consciente de que lo observaban. Y en ese momento los físicos adentraron para siempre en el extraño submundo de los acontecimientos cuánticos. ¿Qué es la materia? ¿Canicas? ¿Ondas? ¿Y ondas de qué? ¿Y qué tiene que ver el observador con todo esto? El observador destruyó la función de onda con solo mirar. Nosotros somos siempre el observador, pero a veces nos identificamos tanto con los acontecimientos que incluso perdemos el aspecto del observador. Por eso el materialista se pierde y piensa que podemos pasar sin el observador. Los datos físicos demuestran que un objeto es una simplificación de lo que llamamos el entorno. Cuando nos fijamos en las partículas atómicas y subatómicas, o en la materia atómica o subatómica en cualquier forma, descubrimos que nuestra manera de observar y la elección de lo que queremos examinar cambian las propiedades de lo que vemos en lo que llamamos el entorno. Bueno, queridos amigos, ya tuvieron la oportunidad de ver este pequeño video explicativo de la cuántica. Y es muy importante en la medida de que vamos comprendiendo con ese mismo video que una partícula tiene varios futuros posibles, lógicamente, de acuerdo a los observadores a los que esté sometida, muchas cosas más. Esto ya lo había manejado muy correctamente Einstein en muchísimos años atrás,
muchísimos años atrás. Se había manejado mucha información que después Einstein se sintió presionado, etcétera, y retrocedió en algunas de sus opiniones, como vamos a ver más adelante. Recuerdo también en este momento, por ejemplo, un tío muy racional, con todos los diplomas posibles, pero al que obviamente toda esa formación profesional y esa formación académica fue modificando en forma muy profunda, y lo que está logrando ese tipo de formación es anular en muchos aspectos nuestras capacidades intuitivas, nuestra capacidad de manejar ese conocimiento compartido que decíamos un poco antes, ese conocimiento que está disponible para todos, dejarlo de lado y manejarnos por cosas absolutamente ya estandarizadas o por opiniones de otros, que yo solamente me convierto en un repetidor de las opiniones y nada más. Y me viene a la memoria, lógicamente, un ejemplo muy lógico, muy gráfico. Cualquiera de nosotros lo puede practicar. Si nosotros le damos un control remoto o un tablet o algo por el estilo a un niño de 2 años que no sabe leer, que no sabe qué significa cada botón, que no sabe absolutamente nada de eso, aunque nunca haya tocado uno, en 5 minutos va a estar manejando perfectamente el aparato, sea cual fuere, el televisor con el control remoto o el tablet o lo que sea. Intuitivamente la información ya está, el conocimiento ya lo tenemos, y el niño va a estar manejando eso en forma casi perfecta, muy rápidamente. En cambio, si se lo damos a un adulto, cuanto más adulto, peor y más complejo, le va a llevar muchos días con el manual, leyendo el manual y estudiando absolutamente todo, y leyendo el control remoto de la televisión, lo que dice arriba, ¿verdad? Y después de usarlo X tiempo, todavía va a estar dudando de cuáles teclas sirven para qué. Hemos dejado muy de lado la parte del conocimiento intuitivo que nos proporciona el desdoblamiento del tiempo. Recuerdo, por ejemplo, también en este caso una discusión entre mi hijo y sus amigos, ¿verdad?, que hacían el análisis absolutamente lógico de por qué en su clase de informática perdían 2 meses estudiando los componentes de la computadora, los componentes internos de la computadora, ¿verdad? Yo asumo que eso es porque es lo que conceptualmente es brindar una buena educación de fondo, ¿verdad? Pero en la realidad, el 97% de las cosas que nosotros usamos no tenemos ni idea de lo que tienen dentro, y no por eso nosotros nos ponemos a desarmar la computadora para ver lo que tiene, o a abrir toda la cocina, o a desguazar el microondas, a ver si tiene o no tiene una lámpara de microondas, o cómo es que funciona realmente el microondas. Entonces ellos, absolutamente intuitivos como todos los niños, decían, ¿para qué nosotros estamos durante 2 meses analizando cuáles son los componentes internos de la computadora, si la computadora hay que usarla y ya está? Y eso obviamente es lo lógico. Todo lo demás es intuitivo, y si en algún momento realmente me interesa especialmente, tengo la opción de utilizarlo, lógicamente, y de estudiarlo tanto como quiera, ¿verdad? Porque la información abunda y está en todos lados. Entonces ahí está un poco lo que está cambiando en nuestro sistema educativo, lo que no se está comprendiendo. De todos modos está subido en este canal mismo una excelente alocución de Ken Robinson que se llama "Las escuelas matan la creatividad", y que nosotros adelantamos en los canales para que todos estuvieran antes de este video. Y es
cómo las escuelas que están adaptadas a un sistema de producción de la revolución industrial manejan solamente algunos parámetros de formación y dentro de una estandarización absoluta, lo que ya se expresaba en aquella canción tan espectacular, Otro ladrillo en la pared, Another Brick in the Wall, de hace muchos años atrás, en un video de protesta diciendo que no queremos la formación de unos niños totalmente estandarizada, donde les enseñan cosas que además no necesariamente están bien y muy factiblemente nunca las vayan a utilizar. Ahora, en la realidad, volviendo al desdoblamiento de los tiempos, tenemos que entender que estamos en un tiempo de aperturas temporales especial. Como estamos en el cambio de era, ¿verdad? Es lo que los mayas llamaban el tiempo del no tiempo, el final de los tiempos. Estamos absolutamente inmersos en eso. Entonces ahora, dijera Garnier Mallet, el creador de esta teoría del desdoblamiento del tiempo, que para muchos de nosotros ya dejó de ser una teoría hace mucho tiempo, estamos en el momento en donde están disponibles en todo momento las aperturas temporales. Y es muy importante citar acá autores del estilo de Maharishi, que en la realidad manejan información que ya manejaban los Vedas y los grandes poetas sufíes como Rumi, ya manejaban ejemplos de este tipo, donde comentaban que la comunicación del hombre con el universo está en las aperturas temporales que tenemos entre los pensamientos. Miren qué interesante, las aperturas temporales que tenemos entre los pensamientos. Y nosotros, cuando meditamos, lo que logramos hacer es ampliar esa apertura temporal entre pensamientos, dejando un espacio hueco sin pensamientos. Eso es lo que es la meditación. Prolongar entonces el espacio de comunicación con nuestro universo, sin lugar a dudas. Y eso está muy claro, hay ejemplos súper claros en la vida diaria que los podemos analizar, así como todos sabemos, por ejemplo, que en el cine el ser humano tiene la capacidad de ver hasta 24 imágenes por segundo. La imagen número 25 ya no la vemos. Y eso es lo que fue muy utilizado y es muy comentado, la utilización de los mensajes subliminales, ¿verdad? Cosa que las grandes multinacionales norteamericanas que se enteraron de esto, lo utilizaron muchísimo en el cine inicialmente hasta que fue prohibido. Y colocaban mensajes subliminales en el cuadro número 25, aquel que yo no veo, pero que mi subconsciente sí registra de alguna manera. Ahí volvemos a tener el espacio del tiempo entre los tiempos, el espacio que no es perceptible, del que no soy consciente en realidad, pero que de todos modos existe y donde yo recibo la información. Y es muy interesante analizar esto y darse cuenta que, por ejemplo, en algunos casos se utilizó para enormes negocios y para, obviamente, experimentos inicialmente, como se hizo, por ejemplo, en Estados Unidos, donde la gente iba al cine en Estados Unidos y en Europa, y las compañías de cine multinacionales intentaron exportar el tema del pop, el maíz acaramelado, ¿verdad? Intentaron exportarlo para Europa, pero en Europa no era eso una conducta habitual, no era un producto de consumo, y obviamente nadie lo compraba. Entonces estas compañías se preocuparon de utilizar la imagen número 25, promocionando el pop acaramelado como lo mejor y lo
más rico de consumir en el cine, con imágenes subliminales. Y automáticamente en Europa, donde todo el mundo despreciaba el pop acaramelado, en las salas de cine donde las imágenes número 25 tenían promoción del pop acaramelado, los europeos comenzaron a consumir el pop acaramelado. Esto es muy interesante de darse cuenta y comprender que ahí también hay una apertura y siempre hay un tiempo que es subliminal y que es imperceptible para nosotros, ¿verdad? Entre dos espacios o dos tiempos perceptibles. Entre dos tiempos perceptibles hay un espacio imperceptible, pero existente. Y a esto refiere en realidad la teoría del desdoblamiento del tiempo de Garnier-Mallet, que ya la habíamos explicado anteriormente en otro video, y ustedes pueden ir más atrás a verlo. También hay en este canal videos del propio Garnier-Mallet. Y se van a dar cuenta que, basándonos en el primer video que ustedes vieron del Dr. Quantum, ahí tenemos las dos opciones del ser humano. El ser humano materia, que soy yo, totalmente materia, ¿verdad? Y el ser humano onda, que está lógicamente en otro espacio-tiempo, por las mismas teorías de la relatividad de Einstein. Cuando manejamos un tiempo cero, una energía es absolutamente infinita. Entonces en un tiempo cero tenemos una energía enorme y se cambia el tiempo y volvemos a la paradoja de los gemelos. ¿Recuerdan? La paradoja de los gemelos era aquella que ponían a uno en un cohete y lo mandaban a dar vueltas por el espacio. Como iba a una alta velocidad, cercana a la velocidad de la luz, y el otro gemelo se quedaba en la Tierra, los cálculos eran de que mientras un gemelo iba a envejecer 1 año, el otro iba a envejecer 10 años, ¿verdad? Porque el tiempo es totalmente diferente. Y aquí se manejan, obviamente, ecuaciones especiales y algunas constantes que Einstein también trabajó, ¿verdad? Constantes muy especiales que él trabajó de energía antigravitatoria, que en algún momento llegó a decir que era prácticamente el 66% de la energía que había en el universo. Después fue muy presionado y dio para atrás y dijo que era de los peores errores que había cometido en su vida, pero muy poco para atrás le dieron el premio Nobel a otros científicos por esto mismo, por haber descubierto o comprobado esto mismo, que Einstein se vio obligado a echar para atrás el 66%, ¿verdad? Constante de la energía, ¿verdad? Entonces, es muy importante que tengamos claro que nuestro doble cuántico trabaja de esa manera, en nuestro doble energético y no en nuestro doble materia, en nuestro doble onda y no en nuestro doble materia. Y así es que tiene otro espacio-tiempo de movimiento, otro espacio-tiempo de análisis de los potenciales futuros que tenemos nosotros, como son los potenciales de cada materia, ¿verdad? De cada partícula, que empezamos comentando que hay diferentes potenciales de acuerdo al observador y de acuerdo a muchas posibilidades. Nuestro doble cuántico tiene la opción de analizar esos futuros potenciales y mediante las aperturas temporales en determinados momentos, especialmente durante la noche, ¿verdad? Cuando estamos en astral, en sueño profundo, en el sueño paradoxal, ¿verdad? El doble cuántico tiene la opción de comunicarse a modo de intuición
brindarnos la información que necesitamos para resolver todo lo que hemos entreverado en nuestro día normal. No es nada más ni nada menos que aquello tan antiguo y tan común que utilizaban nuestros abuelos, aquella recomendación de cuando tengas una duda, consultala con la almohada. Una excelente recomendación que nosotros desechamos porque nos parecía tonta. Y ahora, muchos años después, con este tipo de análisis, empezamos a volver a utilizar nuevamente para poner toda esa información de nuestro doble cuántico en favor nuestro, en todo sentido. Ahora, por otro lado, estamos en este momento en el tiempo del no tiempo, según los mayas, en el cambio de una era a la otra, en el tiempo donde las aperturas temporales permanentemente existen, siempre existen. Y yo por lo menos soy un convencido de que es por eso que, por ejemplo, a título personal, yo ya no me dispongo a meditar como lo hacía anteriormente, sino que ahora prácticamente estoy en un estado meditativo a lo largo del día, sin tener necesidad de disponerme a meditar en algún momento específicamente, sino estar en un estado meditativo, donde también está existiendo esa comunicación muy profunda con el doble cuántico, y donde también tenemos espacios, aperturas temporales, momentáneas, que podemos utilizar para estar conectadas, para estar todos conectados con toda la información, con aquello que empezamos a principio de este video, para estar conectados con la conciencia, en latín, conscientia, el conocimiento compartido. Sí hay algunas cosas que resulta importante detallar específicamente, tal vez a nivel práctico. Yo puedo decir por algunos consultantes que han evolucionado en afecciones muy serias, físicas muy serias, han evolucionado de una forma muy poderosa y después se han estancado, no han tenido la forma de continuar avanzando. Y hemos detectado que eso se debe a que en general toman alucinógenos o somníferos para dormir, o sea que se desconectan en el momento que está el mayor intercambio de información entre nosotros y nuestro doble cuántico. Se desconectan mediante el uso de alucinógenos o de drogas muy poderosas, y entonces no logran recibir la información para su propia sanación. Porque aquí, entre otras cosas, también está incluido, como estaba explicado ya en la primera Biblia, en la primera Biblia, por eso digo, ya realmente estamos hablando de muchos años antes de Cristo. Con el doble cuántico es que nosotros recibimos la información también cuando realizamos una cuarentena. Esto tan común que se utiliza en la salud desde toda la vida, la cuarentena. Y que nosotros hemos logrado entender que ese es el plazo máximo prácticamente de sanación y de comprensión que puede haber en las biodecodificaciones en general y en todas las sanaciones, porque es el plazo
máximo que podemos tener prácticamente que esperar para recibir la información adecuada de nuestro doble cuántico y poderla aplicar nosotros mismos en favor de nuestra propia sanación. La información de repente esa que los antiguos quisieron transmitir mediante el uso de la palabra conciencia, conocimiento compartido. Si ustedes quieren profundizar, también tenemos hacia atrás otro video adicional sobre el doble cuántico, los excelentes videos del propio Garnier Mallet explicando su teoría en profundidad. Y si te gustó este video, te pedimos que le des me gusta. Y si te parece conveniente, que lo compartas, al igual que te suscribas a nuestro canal para poder seguir recibiendo cosas interesantes como esta. Muchas gracias.